Cuando hablamos de tatuaje tradicional, hablamos de una estética que tiene bastante identidad. Podemos reconocerla de forma sencilla, una línea gruesa, unos colores bien sólidos, sombras bien definidas, los cuales nos permiten poder reconocerlo sin ningún inconveniente. Lo potente de esta imagen es que tiene un montón de iconos también, dentro de los cuales pueden encontrar calaveras, panteras, rosas, los cuales forman parte de toda esta estética. Yo lo vivo en el sentido de estilo, efectivamente, como algo súper reconocible y lo cual lo podemos aplicar a muchos soportes, y eso es lo fantástico de este estilo gráfico. Podemos aplicarlo desde ropa, podemos aplicarlo a artículos decorativos, podemos aplicarlo en las pinturas y en los mismos tatuajes y en la piel. Y entonces esto forma parte de lo que podría ser un museo ambulante. Bueno, el tatuaje tradicional en sí mismo tiene muchas variantes y cuando uno ya afina un poquito más el ojo puede diferenciar pequeños detalles sutiles que hacen que uno sea obviamente más característico que otro. Este tipo de pinturas, que es de un tatuador americano, se puede diferenciar bastante de que tiene un contorno mucho más grueso de que otro en particular y tiene una transición del negro que es mucho más sólida. Entonces eso lo hace muy característico y es como clásico cuando nosotros escuchamos que es el tradicional americano. Es que efectivamente las influencias son demasiado marcadas para lo que es el estilo. Tenemos otro estilo de tatuaje en el cual también tenemos el tipo de tatús tradicionales que tienen unas líneas un poquito más finas. Entonces ese tipo de detalles entre un contorno muy bold, que se le tiende a llamar, versus otro que es un poquito más delgado, hacen una pequeña diferencia, pero manteniendo las mismas bases, que son el contorno sólido, el qué tan degradado va la cantidad de negro, qué tanta cantidad de negro tienen los diseños. Eso nos hace las pequeñas diferencias entre un estilo y otro. Cuando uno hace tatuaje tradicional, los tipos de tonos que va a utilizar marcan también parte del estilo. En Europa se tiende a ver mucho, que se utiliza mucho, no sé, ejemplo, verde oliva, el cual hace que el tatuaje se vea un poquito más tosco, un poquito más antiguo, versus en el estilo de tatuaje americano se tiende a utilizar un verde que es un poco más brillante, lo cual hace que destaquen un poquito más los colores y tiende un tatuaje en sí mucho más colorido, lo cual hace una gran diferencia entre un estilo y otro. Acá en Sudamérica, por lo general, o particularmente lo que nosotros tendemos a ver es un híbrido en realidad. Podemos ver tanto la estética de los colores más oscuros como los colores más brillantes, pero también pueden ver un detalle muy sutil que en Europa o en Norteamérica el mismo tono de piel hace que puedan tener un poquito más de libertad al momento de poder elegir su paleta de colores. Mira, acompáñame acá un poquito. Estas pinturas que están acá, darte un ejemplo, aquí tengo un set de 4 láminas. Pues estas 4 láminas, la idea es que sea como bien humilde con respecto a la utilización de los colores que tienen. Y eso tiene una intención, porque finalmente, efectivamente, que se vea súper sencillo, súper simple, y eso hace que en el fondo mantenga una estética que es muy acorde a lo que es el tatuaje tradicional. En primera instancia, el tatuaje tradicional tenía los colores más básicos, rojo, amarillo, el verde oliva, y la base de todo esto era el negro. Entonces, en base en conjunto de esto, pudimos preparar esto y que tiene la misma estética que te mencionaba en un principio. Contorno grueso, las sombras muy marcadas, de hecho tiene casi nada de degradé el tema de las sombras, sino que tienden a ser un poquito más duras. En el fondo, cuando uno dice el contexto duro, es que la sombra entre el fondo o el blanco, o la piel en este caso, no tiene una transición. Entonces el corte es directamente parejo. Y el tema de las temáticas estos son solamente diseños clásicos reversionados, ¿cachai? Que es algo que se acostumbra a hacer mucho en el tatuaje tradicional. Se pescan los diseños clásicos de los libros y uno les va dando la propia intención. Bueno, en parte de este muro de la colección de pinturas que tenemos acá en el StreamMake, también tenemos algunas pinturas de lo que es el trabajo de mi hermano, del Tom. Aquí yo creo que el trabajo del Tom es un súper buen ejemplo de cómo es la evolución del tatuaje tradicional, pues porque involucra muchos más detalles, involucra otro tipo de líneas, otro tipo de colores, pero sigue manteniendo la estética. Entonces tú puedes entender lo que es el protocolo del tatuaje tradicional y tú lo puedes asociar a cualquier contexto que tú desees. Puedes ver un montón de detalles, transiciones de color, cómo se utilizan los brillos, cómo involucra un poquito más de volumen, porque el tatuaje tradicional por lo general tiende a ser un poquito en 2D, ¿cachai? Que tiende a ser como muy duro todo. Pero aquí tienen bastantes recursos de ilustración. Entonces es súper interesante cómo puedo involucrar un poquito más de dibujo técnico para poder hacer un trabajo bien elaborado y manteniéndose en la estética tradicional. De hecho, un dato bien curioso es que decían que las personas que tatuaban tradicional porque no sabían dibujar, pero en realidad no es tan así, ¿cachai? Sino que finalmente, más que la dificultad, más que en hacerlo, es en pensarlo. Entonces la simplificación es lo que hace que todo este estilo sea bastante atractivo. Este es un bodysuit, este lo hicieron unos chicos, un amigo español y un amigo de Argentina, Adrián de la Fuente y Pablo Bonalrati. Aquí también se da lo mismo que te comentaba, de que tienen colores muy característicos que lo hacen formar parte de una identidad gráfica que tú lo podés reconocer. Entonces es un súper buen tip que los colores o el tipo de línea que tú utilices o la cantidad de detalles también te puede ser útil para poder construir tu identidad gráfica.
En este tipo de pinturas es donde encontramos el mismo ejemplo que te comentaba antes. El valor lineal o el tipo de línea que se utiliza hace una diferencia bastante grande en cuanto al estilo o cómo se va a apreciar, ¿cachai? Aquí se ve como un estilo de tatuaje tradicional, pero mucho más elegante, manteniendo los principios básicos. La cantidad de negro, el cómo está pintado, la simplificación de los elementos, y eso te genera un entorno y un tipo de arte totalmente distinto, pero manteniendo los mismos conceptos. Utilizando una cantidad de colores bastante humilde, un rojo, el negro, el amarillo. De repente también el amarillo, en vez de ser un amarillo muy brillante, se tendría a utilizar una especie de ocre, ¿cachai? Y el cual te genera una estética totalmente distinta. Y eso tienden a ser influencias un poquito más europeas que americanas. El tatuaje tradicional es una estética. Comprendido como esto, lo fantástico que tiene es que lo podemos aplicar a todos los soportes. Y esto nos permite poder impactar llegando a más cantidad de personas para que todos lo podamos disfrutar.